Saludos amigos y amigas fotonautas. Bueno, vamos a esperar un poquito mientras se van conectando. Voy a poner el teléfono acá para poder leer sus preguntas. Bueno, lo que vamos a hacer, como todos los domingos a esta hora, es una revisión de portafolios de los miembros de nuestra comunidad que semana tras semana se conectan para que entre todos podamos hablar sobre sus fotografías, ver qué es lo que se puede mejorar ya de fotografías puntuales o ya verlas en conjunto, que es lo que es un portafolio. Vamos, en un segundito, mientras se van conectando, me saludan si me dicen si se escucha bien, si se ve bien, me dicen desde dónde nos están siguiendo y ya comenzamos. Bueno, y obviamente pueden mandarnos sus cuentas de sus páginas web o sus Instagram o la forma que tengan de mostrar su trabajo. Recuerden que le damos prioridad a las personas que se encuentran conectadas para que puedan tener esa retroalimentación en vivo. No me está apareciendo acá en el celular, pero bueno, son cosas que van pasando. ¿Hay alguien por ahí? Ya cuando están muy silenciosos, a mí me da como miedo, que no sé qué es lo que está pasando. ¿No hay nadie por ahí que pueda dejar un comentario? No sé qué pasa, que el celular no me está agarrando nuestra fanpage. Bueno, nadie tiene sus portafolios para que sean revisados, ¿no? Bueno, en ese caso, nosotros tenemos... Saludos, Janiel. Ahí, bueno, por lo menos vemos que esto está saliendo. No sé por qué se me queda... Les voy a mostrar. Se me queda ahí como dando vueltas, no me quiere cargar la página en el celular. Este... Bueno, déjenme que... Voy a revisar nuestro... Vamos a entrar a la comunidad Fotonauta, que es donde hacemos la publicación de de esta actividad. Cristina, en la semana pasada te revisamos tu cuenta de Instagram. No sé si lo viste en vivo. Entonces acá vamos a comunidad fotonauta. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cerrar y voy a abrir de nuevo. Es lo que siempre hay que hacer en estos casos, ¿verdad? Entonces acá me voy a esa que fue la primera publicación que hicimos de este tipo, donde empezaron a dejar sus cuentas y sus cositas. Eh, y bueno, después, como mucha gente a la que le revisábamos los portafolios no estaba presente justamente en la revisión, entonces decidimos darle prioridad a, este, a los que se conectan y están presentes. Bueno, a ver, vamos acá. Los fotonautas. Acá ya tenemos el link. Sebastián Ambrosio. La otra vez habíamos terminado con Soledad Gutiérrez, Magalí Ramírez, esto me suena, Juan Brito, Cristina, Maleli, sí, todo esto me suena. Acá, Elizabeth Bazán. No entiendo por qué no me quiere abrir el celular, pero bueno, arranquemos.
¿Se ve bien? Tenemos a EliBlogger84. A ver si lo que ustedes ven se ve bien. Llega acá hasta una historia. Bueno, sí. A ver cómo podemos hacer para que se vea mejor. Lo voy a corregir acá. Vamos a abrir un poquito. Vamos a abrir un poquito acá. Y vamos a cerrar. Esto uno ya se va volviendo editor de televisión, ese tipo de cosas así. Ahora se ve mejor, creería, ¿no? Antes se veía hasta donde decía mamá, ahora ya se ve todo. Qué bronca me da esto que no pueda. A ver si salió una notificación. Bueno, por suerte acá somos bastante informales en este tipo de actividad. Entonces sabrán entender, pero obviamente quiero verlos. Y para eso necesito tener el celular. Acá está, ya está. Listo. Ahí. Listo, bueno, arrancamos entonces. Eli Blogger, 154 publicaciones, entonces podemos hacerlo. Eli Studio Photos and Design. Producto servicio. Fotógrafa Elizabeth Bazán, bloguera en Pretty Houses in Cuba. Entonces, suponemos que es cubana. Bueno, seguramente lo vamos a develar. Entonces, uy, acá vemos que tiene como las historias donde más o menos muestra lo que hace. A ver, todo esto está aquí en el link, entonces, a ver, cliquemos en el link. ¿Cómo se navega esto? Con PDFs. Bueno, esto ya está muy... Sí, es cubana. Bueno, vamos a manejarnos acá con el... Vamos a conectar, vamos a ver acá el Instagram. Saludos Luis Orlando, Hayden está conectado pero Facebook lo tiene bloqueado. Bueno, le mandamos un saludo, qué maldad habrá hecho. Bueno, entonces vamos a analizar la cuenta de Instagram porque es un poquito más atractiva a la vista que esto, por ejemplo. ¿Sí? Y acá ya se mete en una cuestión más netamente comercial. Así que vamos a analizar esto. Bueno, entonces acá, bueno, lo primero que hacemos es ver las fotos. Una pasada. E intentar saber de qué va la cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de fotografía es la que hace en este caso Eli? Y yo creería que más o menos se entiende, ¿sí? Es fotografía comercial, principalmente enfocada en lo que tiene que ver con niños. Entonces, bueno, vemos algunas fotos. Están nuestros amigos de la Academia Cabrales del Valle en La Habana. Yo por lo general siempre recomiendo tener un Instagram exclusivamente para fotos, para el trabajo fotográfico de uno, ¿sí? Y en todo caso tener otra cuenta donde uno vea la vida personal, privada de cada uno, ¿sí? Vemos que últimamente Eli está subiendo más fotos eh, de su trabajo comercial.
Bueno, bueno, a veces es complicado con las... a ver, primera cosa, marca de agua, ¿sí? Yo personalmente no soy un defensor de la marca de agua, pero en este caso podríamos decir que es importante, ¿sí? Eli se llama, bueno, Eli Studio, digamos, esta fuente que ella usa es tan, podríamos decir, retorcida y tan firulete que yo no, a ver, yo no leo Eli Studio ahí. Sé que lo dice porque sé que sí, pero creo que la idea es que se lea muy bien y que el nombre de uno o el nombre de su empresa quede grabado. Entonces, más allá de que este tipo de fuentes retorcidos es como que se remiten a la sofisticación y al... Bueno, no cumple su objetivo, ¿sí? Vamos a ver si encontramos otro ejemplo, sobre todo si se pone tan pequeño que se recuerda, que es lo recomendable. Pero, por ejemplo, a ver, díganme ustedes ahí si leen lo que dice esto. ¿Sí? Bueno, dice Eli Studio. Pero la verdad es que si la idea de la marca de agua es como generar esa identificación en la gente o que se recuerden tu nombre, acá la gente no solo no lo va a recordar, sino que ni siquiera lo va a entender. ¿Sí? Bueno, después con respecto a las fotografías, eh, sí, ya como que las fotos tienen como una intervención. eh, me parece que hay mucho por depurar acá, ¿sí? Me parece que esto pasa mucho en este tipo de fotografías y es que se intenta como sobrecargar de cosas a las fotos y bueno, a mí personalmente no me gusta mucho. Pero bueno, también supongo que habrá un lenguaje propio del género y bueno, que habrá que más o menos seguir eso. En mi caso en particular, yo a ver, no tengo hijos, entonces nunca como que me pasó mucho por la cabeza este tipo de fotografías. Este, pero bueno, si a tus clientes les gusta este estilo, bueno, seguí con él. Pero me parece que se podría pulir muchísimo más, ¿sí? Algunos problemas de rango dinámico también en las fotografías. ¿Qué quiero decir con esto? Hay partes, ¿sí? Vean la diferencia entre estas hojas y la cara del bebé, de la bebé, ¿sí? Yo tendría entendido que en este tipo de fotografías se suele usar la luz artificial. No sé si en el caso de porque sean bebés y tienen tal vez sean más sensibles, entonces no se use. Pero acá vemos que está la cara llena de sombras. Esto no puede pasar. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, con un reflector, ¿sí? Esos círculos que vienen como de 60 centímetros, de 90 centímetros de diámetro, que lo que hacen es hacer rebotar la luz, porque la cara no puede estar con estas sombras, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo del rango dinámico, vean cómo acá no hay detalle alguno, ¿sí? Se ve como muy oscuro acá. Bueno, es que no sé por qué acá, a ver, interpreto que acá hay como un uso excesivo del Photoshop y que, por ejemplo, estos desenfoques no son naturales. El fondo también como que parece puesto. Y la idea de usar el Photoshop es que no se note, ¿sí? Bueno, acá la cara está como sobreexpuesta.
Y también noto que el uso de la claridad hace como que parezca como medio sucio, ¿no? No sé si es la palabra, pero creo que ustedes me entenderán al ver la imagen como qué es lo que hace la claridad. Es aumentar el contraste en los tonos medios, ¿sí? En vez de hacerlo en los extremos del histograma, tanto en los negros como en los blancos, lo que hace la claridad es generar como esa textura, ¿sí? Eso, en la claridad queda genial, por ejemplo, en las casas viejas, en las piedras, en superficies con mucha textura para potenciar eso que queda bien desde lo visual, pero en la piel eso no queda bien. Entonces también tener cuidado con eso. ¿Qué más tenemos por acá? Acá lo mismo, se ve como que falta mucho detalle. Acá, por ejemplo, también, a menos que haya sido la idea, pero en ese caso a mí no me gusta mucho. Acá lo mismo, el fondo está totalmente estallado. Incluso acá la palma de la mano está totalmente estallada. Y si lo comparamos con esta parte, eh, se nota una grandísima diferencia de rango dinámico. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, muy fácil. En el caso del Lightroom, que es la forma en que yo revelo mis fotografías, ¿cómo se soluciona lo de la palma? Bueno, bajando los índices de luces altas. ¿Sí? ¿Y cómo se soluciona esto, por ejemplo? Subiendo las sombras. Entonces ahí se equilibra un poco más la luz. Bueno, estos collages de detalles del bebé, no sé si a los padres les gustaría mucho esto. Tal vez desde el punto de vista personal y artístico puede ser, pero no sé. Acá lo mismo. La oreja, hay puntos que están estallados. No sé si es eh, un mal uso del flash, tal vez, porque acá vemos unas sombras bastante duras. Pero bueno, sí que me parece que hay mucho por trabajar acá. Bueno, estas ya son otro tipo de fotografías. Cuidado acá el horizonte, por ejemplo. ¿Sí? Está torcido, bastante torcido. Eh, Acá lo mismo. El rango. No sé cómo tratás las fotos. Si con Photoshop o con qué. Pero mirá cómo está el vestido, que está blanco, 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 blanco. Y acá esto está casi negro. Entonces, la idea justamente es, a la idea de retocar, está mal esa palabra, pero ya que usas Photoshop aparentemente es más pertinente, la idea es justamente rescatar detalles, ¿sí? Porque el vestido no es blanquísimo, no se ve ni lo que hay, no se ve ni lo arrugado propio, sí, no sé cómo se dice, lo arrugado propio del vestido. Eh, bueno, acá en estas fotografías también la viñeta es como muy excesiva. El uso de viñeta es muy interesante, yo de hecho lo uso, ¿sí? Esta es una foto que te pide viñeta porque el punto de interés está en el centro. Entonces oscurecer los bordes hace que uno se centre justamente en la parte del medio de la fotografía, pero acá está demasiado excesivo. Acá lo mismo. ¿Sí? La idea es que no se note. Acá vemos, por ejemplo, se entiende un poquito más el Eli Studio. Creo que mejor que acá no se va a ver porque el fondo justamente es negro. Pero de hecho, viéndolo en blanco sobre negro, es difícil de entender. ¿Sí? Entonces, volvamos a otra foto. Por ejemplo, acá, más allá de que le ponga sombra,
yo le cambiaría la fuente a esa marca de agua porque no se entiende. Bueno, acá lo mismo con la claridad. No sé si será también producto de la compresión que haga Instagram, pero al muchacho se lo ve como si tuviera manchas en la cara, ¿sí? Eso es justamente por eh, subiendo los ítems de claridad, se genera un alto contraste en las zonas medias de la imagen, ¿sí? Que sería su rostro en ese caso. Y acá lo mismo, ¿sí? Podemos tener acá el muchacho que tiene una tez mucho más morena que la chica, pero en las dos se nota, como si tuvieran, acá por ejemplo, ¿no? Como si tuviera manchas. Bueno, acá se ve como un pincelazo, ¿no? Se nota que acá le pasó un pincel con más exposición. Este, mm, hay que estudiar más, me parece, sobre el tratamiento de las imágenes cuando se quiere usar el Photoshop. Bueno, creo que esa es como la conclusión. En primer lugar, la más fácil, cambiar la marca de agua por una fuente que no sea tan retorcida, aunque no se vea tan estilizada, que de hecho no se ve tan estilizada. Y después, bueno, sí, mejorar todo lo que tiene que ver con rango dinámico y con el uso de programas de retoque, ¿sí? Que me parece que no están muy bien utilizados. Hay gente por ahí que quiera que hablemos un poco de sus fotos. Sabemos a Rodrigo. Rodrigo Fabiani. Mm. Rodrigo Fabiani, ya vimos tus fotos la clase pasada, si no estoy mal. Déjame confirmarlo. O si alguno que se acuerde, pero estoy casi seguro que sí. Desde La Paz, yo creo que sí. Acá te tenemos, a ver. No, entonces no me suena esto. ¿Es este el perfil que nos estabas compartiendo? ¿O farcógrafo? Porque ahí vemos. Farcógrafo.wixsite, ¿es eso? Bueno, a ver, vamos a ponerlo acá. Farcógrafo.wixsite. Así es. Wixsite.com. Farcógrafo, no me apareció. Bueno, no sé si verás cómo nos está llegando tu URL, pero es larguísima, entonces, o sea, si me podés poner cómo es, farcógrafo.wixsite.com. A ver si lo ponemos en Google y si no nos va a tocar que lo mandes nuevo. Parece farinógrafo, ¿por qué no parece farcógrafo? No se han encontrado resultados para farcógrafo. Si me podés pasar la URL, acabo de actualizar en Instagram. De mis chemis. Este.
Arcógrafo. Ah, arcógrafo, no farcógrafo. A ver. Bueno, aparece la de Instagram. A ver acá. Traten de ayudarme también, háganmela fácil. Uy, uy. Bueno, a ver. Vamos con esta. Rodrigo Fabiani desde La Paz. Lo primero, ya que te tomaste el trabajo de hacer una página web, tengo entendido que un dominio.com cuesta más o menos unos $10 por año. Creo que le daría muchísima más presencia y seriedad a tu página, que ya de hecho tener una ayuda mucho, ¿sí? Para mostrar el trabajo de una forma más seria. Usaste Wix, yo nunca usé, esta plataforma gratuita. Vamos a mejorar un poquito acá vamos a mejorar un poquito acá para que se vea entero. Denme un segundo. Listo, ahí se ve mejor, ¿sí? Esa página es de mi perfil de arquitecto. Bueno, entonces no nos interesa. Vamos acá. Rodrigo Fabiani Bautista. Arcógrafo. Un segundito. Bueno. Lo primero, ¿no? Como siempre. Bueno. ¿Vimos todas? Sí. Vemos como tres bloques de contenidos. Por un lado, lo que tiene que ver con arquitectura o edificios. Por otro lado, vemos acá danza, medio ballet contemporáneo. Y después fotografía nocturna. Son como temáticas. Bueno, tal vez la del ballet, no sé si es que las hiciste en una vez, o si es algo que haces recurrentemente. Bueno, algunas de las fotos están muy subexpuestas. No sé muy bien cómo era la iluminación del lugar. Bueno, supongo que en algunas. A ver, por ejemplo, si la iluminación está muy complicada, como en este caso, y, y bueno, y haces todo lo posible para poder captar la poca luz que hay, ¿a qué me refiero? A abrir el diafragma, a poner una velocidad de obturación lenta, pero lo suficientemente rápida como para que la foto no nos quede trepidada, y subir el ISO. Si haces todo lo que está a tu alcance y la foto te queda así, tenés dos opciones. O intentás en revelado digital subir los parámetros, subir la exposición más concretamente, o, o desistir, ¿sí? No pasa nada si hay algo que ves y te parece que es una buena foto, pero no queda bien.
en este tipo de imágenes, ¿no? Esta tal vez está un poco, bueno, es como que tiene, no sé, tiene como otra narrativa o uno tiene otro acercamiento visual, pero esto, la verdad es que, no sé, esto tampoco. Otra cosa también es, en muchas de estas fotografías se ve la cabeza de la gente, o sea, eso queda bastante feo. A menos que quieras mostrar que hay gente, pero no sé. Esto es muy interesante de explorar, ¿sí? En la danza. Sobre todo si uno lo hace más por una cuestión personal, y no es que lo contrata la compañía de danza y quiere tener unas fotos más nítidas. Este, pero yo te recomendaría que cortes esto, ¿sí? Tal vez acá si le quitaras a esta persona que está demasiado cerca al borde, eh, bueno, a ver, lo voy a hacer yo. Creo que si la quitaras, quedaría muchísimo mejor. Quitarla significa recortar la imagen, ¿eh? No pasar, bueno, yo qué sé. En este caso sería muy fácil pasarle un pincel negro, pero bueno, yo no hago eso, no sé hacerlo. Me refiero a quitar personas y cosas así, no, yo la cortaría. Esta me parece que es de las mejor logradas. Esta, por ejemplo, también la exposición está como medio comprometida. Volvemos a lo mismo, no sabemos si es por una cuestión de la iluminación del lugar o porque el fotógrafo cuando hizo la toma no tomó en cuenta todas las formas que hay de potenciar la captura de la luz. ¿Sí? Bueno, más o menos por ahí podría hablarte de esa serie de bailarinas y bailarines. Estas que son como más de arquitectura y algunas en el medio también. Bueno, la semana pasada vimos el trabajo de un fotógrafo que, si no estoy mal, era arquitecto también. Y él trabajaba muy, muy, muy bien este tipo de fotografías, ¿sí? Donde las líneas rectas, la simetría, eso era o sea, la composición como tal era lo que hacía muy buenas a sus fotos. Te recomiendo que veas la revisión del domingo pasado. No me acuerdo su nombre, lamentablemente. Es, por ejemplo, esta foto que es de las que a mí más me gusta. Si la foto no estuviera caída, ¿sí? Como está levemente virada hacia la izquierda, sería muchísimo mejor. Si por lo menos esta línea estuviese horizontal al fondo, ¿sí? Si esta línea estuviese horizontal, a veces los lentes tienen bueno, problemas para mostrar las líneas eh, como realmente las ve el ojo humano, pero eso es muy fácil de solucionar en Lightroom, con enderezar las líneas es muy simple y le va a dar muchísimo más impacto. Creo que este tipo de fotografía que vos querés hacer, o que haces, se vería mucho mejor si fuese tal vez jugar más con la simetría. ¿Sí? Por ejemplo, que este espacio fuese igual a este espacio. Por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Que esta línea no estuviese tan torcida, sino que estuviese recta y que dividiera en dos a la imagen, ¿sí? Como la repetición de patrones, que es una de las leyes de composición,
Y también aprovechar con la ruptura del patrón, que también es otra de las cosas que podemos hacer para generar más armonía y más interés en la imagen. Eso suele pasar mucho cuando tenemos elementos que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, las ventanas. Y el azar hace que algunas estén abiertas, otras estén cerradas. Eso es muy interesante. Pero si la foto estuviese mejor compuesta, es que es eso la composición. Tratar de no llamar mucho la atención para vehicular mejor lo que uno quiere mostrar. ¿Sí? Bueno, hay algunas fotos que cuesta un poco entenderlas. ¿Ves? Esto sería una foto más simétricamente compuesta. Les cuento, les aviso algo que ya había anticipado, es que el martes vamos a empezar una nueva edición del taller de revelado digital de los fotonautas, ¿sí? Y por ejemplo, si vemos estas fotografías, uno entiende que no fueron reveladas. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, justamente el, eh, por el rango dinámico que tiene esta imagen. Por un lado acá, esto está blanquísimo y esto está totalmente oscuro. Estoy seguro de que el fotógrafo, cuando estaba presenciando esta escena, veía qué era esto, veía que había acá, si es un techo, de qué color era, ¿no? Acá arriba hay una montaña, ¿qué hay? ¿Sí? El ojo humano tiene un rango dinámico muchísimo más amplio que la cámara de fotografía, ¿sí? Ve muchos más detalles. Entonces, cuando nosotros hacemos fotografía, una de las cosas que potenciamos a la hora de revelar digitalmente es que la misma palabra lo dice, revelar, ¿sí? Es subir el rango dinámico para que podamos ver qué hay acá o incluso qué hay acá, a menos que lo único que nos importe sea esto que está iluminado, y no creo, ¿sí? Porque si no la foto tendría que ser esta. No tendría mucho sentido que fuese más amplia si no vamos a ver nada. Lo mismo acá. Se entiende que hay una silueta, pero nada más. A mí me gustaría ver no sé, ¿qué es esto? ¿De qué color son los edificios? O, bueno, más allá de que el color sí es un poquito más complicado, pero por lo menos, no sé, ¿qué hay? Bueno, esto prácticamente son fuegos artificiales. Acá lo mismo, ¿sí? Todo esto, acá imaginamos que es el mismo mercado, pero no se ve nada. Iglesia de San Francisco. Acá lo está jugando más con la larga exposición. Entendemos que es un lente muy angular, ¿no? Por la distorsión que se genera en, en este, por ejemplo, en este poste, que obviamente entendemos que un poste es recto para arriba y acá se ve como chanfleado. Acá lo mismo. Es un peaje, pero hay que adivinar. Acá lo mismo. Bueno,
si vos ves fotógrafos de larga exposición, si vos ves fotógrafos de incluso de astrofotografía, el revelado digital es fundamental. Acá sí se ve, acá, bueno, esta debe ser una larguísima exposición, ¿sí? Y acá sí se ve detalle. Obviamente porque se está usando trípode y porque para ver el movimiento de cada una de las estrellas, no sé exactamente cuánto tiempo habrá tenido esta foto de exposición, pero seguramente fue con el modo bulbo, ¿sí? Que deja por minutos, minutos, minutos dejar entrar la luz. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros buscamos en fotografía de larga exposición. Mostrar toda la escena y no solamente lo que nos alumbra la luz. Porque la luz, la fotografía la capta de una manera muy diferente a el ojo, ¿sí? Entonces podemos ayudar un poquito a la foto a que reproduzca lo que nosotros vimos. ¿Ves? Acá vemos que son llamas, pero no se entiende. Y esta foto la subiste hace 4 horas. Acá lo mismo. Acá esto, si le subís las sombras en Lightroom ya tenés una foto mucho más interesante. Porque no se ve nada. Este sí es un lugar que cuando vaya de nuevo a La Paz, al Valle de las Ánimas, cuando vaya nuevamente a La Paz, no me lo voy a perder. El Valle de las Ánimas. Bueno, básicamente es eso. Con respecto al ballet, ver cómo se puede hacer para exponer más correctamente las fotos. Con respecto a, eran las otras, las de arquitectura, jugar un poco más con la composición y con la simetría. Y con respecto a las de fotografía nocturna, bueno, revelar las fotos digitalmente. En algunos casos, por ejemplo estas, el balance de blancos mmm, no es el correcto. Y bueno, y develar detalles que la luz, que en realidad el sensor de la cámara no puede captar porque tiene sus deficiencias. ¿Sí? Saludos a todos, a Kevin desde Perú, a Didimo desde Barranca Bermeja. ¿Qué más tenemos por acá? Dayana está por ahí. Sol nocturna, sol.nocturna desde Cali. Uy, bueno, a ver, ya que no sé si será que es fotografía nocturna. No, gracias a vos, Rodrigo. Gracias por animarte. Recuerden que siempre nosotros tenemos este pacto implícito de que yo lo digo con mucho cariño y no se tomen tampoco las cosas a modo personal. Es como... eh, no, siempre se puede mejorar. De hecho, todo el tiempo todos estamos haciéndolo. Así que espero que estos pequeños tips, que en algunos casos son importantes, puedan hacer que continúen en el proceso de cada uno. Bueno, ahí está Diana. Sol.nocturna, Diana Babando, caminar como método, Photofem United, artículo, bueno. Ah, bueno, fotógrafas Latam la sigue, así que son de nuestro parchecito de fotografía latinoamericana.
Bueno. Bueno, Sol. ¿Puedo entrar acá? Alejandra Darbe. Diana. Bueno, a mí me parece, Diana, que tendrías que hacerte una página o alguna forma de poder organizar un poco esto. Porque sí entiendo la línea, pero se mezcla con otras cosas que me parece que no... Como que si uno lo va a ver, confunde. Obviamente veo que tenés como un estilo muy contemporáneo y que en muchos casos ese estilo va acompañado de textos, tal vez. Vamos a ver un poco. Bueno, sí. Estás también en esto de hacer fotografía en la cuarentena. Bueno, creo que en ese sentido, ya que decime si estoy equivocado, porque si no, no tendría mucho sentido lo que te estoy diciendo. Si estás abordando temáticas o, o cuestiones así desde las nuevas formas de narrativas, lo que hablamos con Lorena Velasco hace unas semanitas en la conferencia que dio para nosotros en el ciclo de conferencias en casa. Me parece que es un poco complicado demostrarlo en Instagram, porque, porque se entendería o sea, en una página eh, como la relación con el espectador. Algunas, algunas las veo como demasiado íntimas, entonces eso no lo entiendo si son, no sé, tal vez no entiendas, no entiendo si son fotos personales o si son fotos, digamos, más fáciles de digerir para la gente, o si para vos no existe como esa división de fotos personales y de fotos de fotógrafa. ¿Me entendés? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo en ese sentido tengo una visión, o no sé si es una visión o una acción mucho más clásica, ¿sí? De los aspectos visuales. Pero, pero sí siento que te encajas mucho en ese estilo. Y ya si vemos que Fotógrafas Latam te sigue, que pones los hashtags de las chicas, entonces interpreto que te está yendo por esa rama y lo haces bien.
O sea, se nota, se entiende. Bueno, muchos son autorretratos y estoy de acuerdo, debo tener un espacio virtual para separar cada trabajo. Bueno, este, yo te recomendaría que entres no sé si alguna vez las chicas de Fotógrafas Latam recomendaron su trabajo, tu trabajo, perdón, pero yo te recomendaría que entraras en la página, en la cuenta de Instagram de Fotógrafas Latam y te fijes más o menos cómo lo están planteando las colegas dentro eh, de ese lenguaje, si se quiere, ¿sí? Pero, pero desde lo que tiene que ver con el material me parece que está. Y sí por lo de nocturna, pensé que íbamos a ver fotos nocturnas. Pero bueno. Y por lo de Sol, mirá, Sol, si te llamas Diana. Bueno, súper. Es que eso es lo malo de Instagram, ¿no? Que tiene que ver con... O sea, uno va subiendo lo que va apareciendo por ahí, lo que va queriendo subir, y es cronológico, no se pueden modificar eso creo que estaría bien de Instagram. Que uno agarrara la galería y que pudiera apretar y correrlo y reorganizarlo. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, Dai, te mando un fuerte saludito. Espero ir para Cali pronto. Bueno, pronto. Cuando se pueda viajar, espero volver a Cali, que es una ciudad que quiero mucho y que tengo muchos amigos y que hacemos muy buenas actividades con los fotonautas siempre que vamos. Bueno, más gente por ahí. Ya hicimos Rodrigo, ya hicimos Diana. Uy, ya son las 7. ¿Nadie más por ahí? ¿Os saltamos a los viejos portafolios que tenemos guardados? Bueno, Rodrigo Fabiani, Claudia López. Acá, otra. Bueno, es que esta gente es amiga. Entonces uno no puede ser tan malo, pero ayúdenme y pongan el link. Cortamos acá, ponemos acá y pegamos acá. Libélula 360. Cuenta privada no, corazón. ¿Qué más tenemos entonces? Fabio Martínez. Fabio es de Pasto. Bueno. Fabio Martínez, paisajes de Nariño y Colombia. Y tiene otra de retratos. Vamos a abrirlo también. A ver, vamos. Bueno, lo voy haciendo así, así es más dinámico. ¿Todo esto es en Nariño?
ya me parecía que esto era Barichara. Ah, decía Nariño y Colombia, perdón. Bueno, ¿qué tal? Bueno, acá, desde el tratamiento del color, ¿sí? Desde el tratamiento de la exposición, ya se ve una diferencia con algunas de las otras fotografías, ¿sí? Acá se ve clarísimo que Fabio revela sus fotos como todos nosotros deberíamos hacer. Entonces, por más que la fotografía sea nocturna, ¿sí? Podemos, eh, podemos mostrar un poco más de detalle en lo que la luz, en los lugares en los que la luz artificial en este caso no llega, ¿sí? Porque esta luz ilumina acá, esto que está blanco acá, y un poquito más, y para la cámara no ilumina nada. Para nuestra visión sí, pero para la cámara no. Entonces, con el revelado digital, eso se puede mejorar. Entonces, las fotos de Fabio tienen esta estética, si se quieren, porque tiene una cámara muy buena. Bueno, no sé qué cámara tiene, ¿sí? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con el revelado digital. Lo mismo acá, en una hora azul, ¿sí? Ese horario tan particular del día en el que empieza a salir el sol o a ponerse. En realidad ya cuando es más cercano a la noche que al día. Y que por lo general se mezcla con la iluminación artificial. ¿Sí? Entonces se genera esa diferencia entre los tonos fríos y los tonos cálidos que suele tener la iluminación de las ciudades. Bueno. Como Fabio bien había hecho, tiene en otra página los retratos. Entonces esto es puro paisaje. Acá vemos la laguna de la Cocha. Bueno, vamos a ver las fotos más en detalle. Villa de Leyva habíamos visto. Villa de Leyva también. ¿Esto qué es? El cañón de Juanamambú. Nunca escuché eso. ¿Dónde es? En Nariño, mirá vos, este departamento. Salento. Bueno. Vemos fotos de los pueblos más pintorescos e icónicos de Colombia. ¿Sí? Que tienen unos colores muy interesantes. Santuario de las Lajas, ¿sí? Que Lucho Ponce hace un tiempo también nos habló sobre él y nos mostró un trabajo de timelapse. Bueno, en muchos de estos paisajes a mí me cuesta entender cuál es el punto de interés. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, en un paisaje el punto de interés es todo. Pero eso puede aplicar para esta foto. Pero para esta... A ver, ¿acá qué hay? Montañas. Montañas, cielo y no sé, y verde, ¿sí? Entonces está bien. Las montañas es el punto de interés. Pero acá hay muchas cosas, ¿sí? Y acá es como que no entiendo qué es lo que me está queriendo mostrar. Si es la arquitectura, si es la naturaleza o si es un banco. ¿Sí? En el caso de que sea un banco, a mí me parece que no es algo tan interesante para mostrarle a alguien. ¿Sí? Y menos de esa forma. Si uno quiere mostrar un banco, posiblemente el fotógrafo se tendría que haber hecho acá y tomar la foto de esta forma.
¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá vemos que repetidamente hace fotos donde las piedras se notan mucho. Bueno, no sé. No entiendo muy bien el sentido de poner tanto el foco en las piedras. Acá lo mismo. A ver si... Bueno, sí, no nos da mucha explicación sobre eso. Acá lo mismo, no me queda claro qué es lo que esta foto nos está mostrando. Si nos está mostrando el edificio, yo creería que esta no es la mejor forma de mostrarlo. No es el mejor encuadre para mostrarlo, quiero decir. ¿Sí? El encuadre yo lo hubiese tomado así. Como hay otra foto que es como lo mismo. Acá queda claro qué es lo que nos está mostrando la fotografía. ¿Sí? Acá queda claro. En esta foto no me queda claro. ¿Sí? Sobre todo el uso de las diagonales que convergen en la nada. ¿Sí? Acá lo mismo. Es como que quiere mostrar muchas cosas, entiendo yo, pero nada se ve como de una forma muy efectiva. Acá lo mismo. Igual puede ser una cuestión más de gusto, ¿no? Esto es una foto donde tal vez, bueno, se entiende, ¿sí? Está mostrando una fuente, ¿sí? Que es el primer plano, o sea, que es un primer plano interesante, con un segundo plano, que bueno, no sé si esto debe ser algo religioso, obviamente. No sé exactamente, hace muchísimo que no voy a Villa de Leyva. Un un buen segundo plano interesante, donde hay unas montañas, un cielo azul, donde hay gente que hace cosas. Esta es una foto más interesante, me parece a mí. Y clara. Acá también, ¿sí? Es una foto tal vez similar a esas que yo decía que no me parecían claras, pero bueno, la composición ayuda. Ahora vamos a buscar una más de ese estilo. Esta. Acá lo mismo. Si lo que me quiere mostrar es el edificio azul, está bien. Sería difícil mostrarlo desde acá. Tendría que ser con un gran angular. Pero acá no me queda claro qué es lo que me quiere mostrar. Si me quiere mostrar la calle, no me parece interesante. Tal vez el edificio es lo interesante. Pero verlo así, como que con esta forma, ¿no? Preferiría verlo así. Aunque no se vea todo el edificio. Pero bueno, esa es la cuestión para mí. Que se entienda qué es lo que se quiere mostrar. Esto es algo que se podría, que no vemos que Fabio lo explore mucho en sus fotos, ¿sí? Los detalles, si se quiere. Por lo general vemos como campos de visión muy abiertos. Miren qué interesante esto.
Acá lo mismo, si me está mostrando los balcones, no sé si esa es la mejor forma de mostrarlos. ¿Sí? Acá obviamente se entiende qué es lo que nos está mostrando y además de que es una imagen muy atractiva. Con la luz, ¿no? Esa luz del atardecer, podríamos decir. Esta tiene un revelado muy interesante y una luz muy interesante también. Pero bueno, en ese caso, estos son esas fotos con teleobjetivo, estos paisajes con teleobjetivo también son interesantes. Seguramente esta cúpula está muy lejos, pero gracias al, al efecto óptico de un teleobjetivo, que lo que hace es acercarnos las cosas que están lejos, se ve muy interesante. Hay otras también que vi con teleobjetivo. Esta, por ejemplo. Bueno, es la misma cúpula, ¿no? Bueno, esto es en pasto, esto sí lo identifico. Bueno, hay paisajes muy lindos. Claudia, no pude entrar a tu perfil porque está privado. Si podés liberarlo por un segundito y vemos las fotos. Bueno, con respecto a Fabio, muy buen tratamiento de las imágenes. Acá tenemos otra foto de ese estilo. En algunos casos están muy bien logrados los paisajes desde los objetivos del fotógrafo. En otros siento que me querés mostrar todo y no hay como que las cosas interesantes no me las estás mostrando de la mejor forma y hay cosas que tal vez no son tan interesantes como una calle vacía. Este, pero bueno, creo que si quisieras hacer un portfolio, tenés muchísimo material. A ver un poco los retratos. Bueno, no sé si son... Bueno, muchas cosas carnavalísticas o carnavaleras, no sé cómo se dirá. Bueno, bueno, sí, son retratos muy variados. ¿Alguien más por ahí? Saludos Martín Aranda. Saludos Lilia. ¿Nadie más por ahí? Seguimos entonces con Priscila Sarabia, que ganó un segundo premio en la fotonaratón. Priscila, con una foto en la ciudad del Alto. Bueno, bueno, no son tantas, a ver si llegamos a verlas todas.
Bueno. Bueno, como ya vimos en muchos de los ejemplos, eh, lo primero que nos interesa es ver si a partir de hacer un relevo del perfil podemos identificar qué tipo de fotografía es, o qué género, por decirlo de alguna forma, es el que más le llama la atención a la fotógrafa o el fotógrafo, ¿sí? En este caso yo entiendo que a Priscila tiene como una predilección por las narrativas más artísticas, por el autorretrato, pero también vemos fotos muy variadas. Se ve que también hay un tratamiento de la imagen, no sé, mmm, en algunos casos no sé si son como filtros o si son creaciones o presets o son creaciones más personales. Como, sí, como esto, no sé. Pero bueno, se nota que esto también, se nota que se modifica bastante la foto original en el sentido como para recrear tal vez algunas estéticas más de, no sé, por ejemplo, de fotografía analógica. Sí, creo que al principio como que las fotos de Instagram todas tenían como esta estética. Bueno, Priscila abarca fotos de todo tipo. Acá, matrimonios, perritos, paisaje, social, niños, documental, eh, estudio. Entonces, en ese sentido, es un poquito complicado porque tendría que enfocarme en uno de los estilos. Y ese, el estilo, a ver, el estilo que, bueno, no, es que no sé si llamarlo estilo, es como más un estilo que un género. Entonces es como que me cuesta mucho porque no veo, o sea, veo fotos, podríamos decir, estilosas, pero no le veo mucha relación entre sí. Entonces, así es como un poco complicadito. De hecho, la foto con la que ganó en la foto de Maratón también tiene un estilo muy Priscila. A ver si la encontramos por acá. A ver si ponemos Priscila Sarabia. Ponemos foto de Maratón a ver si aparece. No, a ver, aparece acá. A ver si aparece bien. Sí, se ve bien, ¿no? Tiene una estética también muy similar y un ambiente en la ciudad del Alto, ¿sí? Hay una unidad cromática, dice Alejandro. Sí. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Camarita y eso. Entonces, bueno, este, la búsqueda se ve, se nota. Pero bueno, es lo de siempre
al hacer revisiones desde cuentas de Instagram, ¿no? Priscila no creo que esté por ahí, entonces en todo caso, si se entera, lo desarrollamos más. ¿Alguien más por ahí, gente? Saludos a Wilber. ¿Nadie más por ahí? A ver qué más tenemos por acá. Alejandro Bernal. Esperen que voy a ir cerrando todas estas pestañas. Fotógrafo de viaje. Uy, esto me gusta. Radicado en Bogotá. Alejandro Bernal Fotografía. Ajá. Hay una página web mucho mejor. Bueno, lo mismo con lo de Wix. Lo mismo con el dominio, ¿sí? Un dominio cuesta $10 por un año. Bueno, entonces, a ver qué tenemos por acá. Tenemos la página web, ¿sí? Pero a ver si se ve bien. Bueno, se ve un poquito cortada, pero vamos a hacer lo posible para que se vea bien. Tenemos ciertas pestañas en la página. Inicio, nosotros, moda, personal blanco y negro, viajes y retratos y artistas. Y por defecto la página aparece en artistas. A ver qué pasa si vamos a inicio. Bueno. Claro, acá tenemos el inicio. No entiendo por qué por defecto nos sale en otra pestaña. Este sería un género muy difícil de definir. Ayúdenme. Un perro. Diríamos que una modelo. Una modelo sin cabeza. Un paisaje. Un ciervo. Bueno, a ver. Nosotros es lo mismo que contacto. Soy un fotodocumentalista de viaje de la ciudad de Bogotá, apasionado por nuestras historias. Bien. Bueno, es lo mismo. Acá vemos tipos de fotografía comerciales y tipo de fotografías más personales, ¿sí? Moda. Vamos a ver un poquito mejor la página, aunque... A ver. Bueno. Moda. Personal blanco y negro. Bueno, pueden ver que hay un fondo, estas nubes acá. Esto dificulta muchísimo la visión de las fotos. Acá hay una foto encima de la otra. Ah, claro, es este mismo fondo de las nubes. Acá las fotos tienen todas, no sé, bueno, esto está muy caótico. Viajes y retratos, a ver, ya dijo que era fotógrafo de viajes. Em, bueno, ya habiendo visto todas las pestañas,
primero dividir si uno quiere mostrar trabajos para que lo contraten y ganar dinero, o si uno quiere mostrar las fotos que a uno le gustan eh, porque sí. ¿Sí? Bueno, acá está mezclado, me parece. Esto es una fotografía, si se quiere, más comercial, porque, bueno, no sé, la idea supongo que sería que alguien, eh, quiero decir, creo que la fotografía de conciertos es como interesante como noticia, ¿no? Como fotoperiodismo. No me imagino una exposición con fotografías de conciertos, a menos, o sea, y si hay una fotografía, una exposición con fotografías de conciertos, creo que no tiene que ver tanto con las fotos, sino con, este, sino con el músico como tal, ¿sí? Entonces yo entendería que lo que quieren acá es que lo contraten para cubrir conciertos. Después, moda. eh, yo no tengo mucha idea de moda, no entiendo muy bien si moda... A ver, a mí esto me parece más retrato que moda. Este... Pero bueno, entonces yo al ponerle moda también interpreto que lo que quiere es que alguien lo contrate para que le tome fotos a modelos, ¿sí? Personal blanco y negro, este, entendería que son fotos que él toma porque le gustan, aunque la mayoría son en colores. Entonces, bueno, como habíamos hablado de Priscila, acá no hay una unidad cromática. O sea, por ejemplo, yo siendo fotógrafo, nunca haría una fotografía en este sepia, ¿sí? Eh, porque quedaría muy descontextualizada si se quiere. No sé, que hay fotos como cortadas. Ah, es que esto es... Bueno, la plantilla, no sé cómo será Wix, pero esta es muy mala. Después, viajes y retratos. Es como que... eh, digamos que dentro de lo que es el género de la fotografía de viajes, esto es algo completamente diferente. Lo mismo con la unidad cromática de la que hablábamos. Esto es un HDR, este, esto es como una, esto es una fotografía quitándole la saturación. Esta es una fotografía blanco y negro. ¿Dónde está? Esto es la que Tatacoa, ¿no, gente? ¿Dónde está? A ver. Esperen que se volvió loco. Vamos a ir acá, vamos a quitarlo acá. Esta es blanco y negro. En teoría es blanco y negro porque acá veo unos colores. Blanco y negro. Colores desaturados. HDR. Y algo más normal. O sea, las cuatro fotos son de la misma escena. No sé, yo haría las cuatro fotos de la misma forma, de la forma que más me guste. La verdad que de las cuatro, la que más me gusta es la normal, ¿sí? Entonces es eso, hay que pensar qué es cuál es la forma que uno quiere contar las historias desde lo visual, ¿sí? Esto ya lo hablamos muchas veces cuando los fotógrafos ponen dos fotografías muy parecidas, ¿sí? Entonces es uno de la modelo así y otro de la modelo así. Entonces, decidite por una, ¿sí? Por una pose. ¿Cuál pose te gusta más? ¿La primera o la segunda? ¿Sí? Acá es lo mismo.
¿Qué tratamiento estético de la foto te gusta más? Este o este, porque son completamente diferentes, o incluso este que sería el que yo llamo normal, ¿sí? Otra cosa, para los que hagan páginas, aprovechen este espacio para contar. Yo porque identifico el lugar y sé que es el desierto de la Tatacoa, pero si una persona entra desde otro país y no tiene idea, creo que es una pregunta que se haría. ¿Dónde es este lugar? Entonces ponerle IMG 9168 tampoco tendría mucho sentido, ¿sí? Acá, colores hipersaturados, ¿sí? No sé si lo logran identificar. Estos son colores hipersaturados. O sea, hipersaturados en revelado, ¿no? Y acá que tenemos como palafitos. Acá tenemos como una especie de filtro, nada que ver con lo anterior, ¿sí? A ver, Claudia, que nos dice, ya vamos a ver entonces las tuyas, Clau. Con los comentarios de hoy recuerdo cuando dijiste que la idea era repensar la imagen y no tomar fotografías por tomarlas. Ahora entiendo por qué las cámaras... Ah, por qué las cámaras con rollo, claro, es pensar la imagen. Bueno, yo también les conté una y otra vez que ser fotógrafo no es solamente tomar buenas fotos, ¿sí? La otra cosa también es, vamos a aparecer un poco, la otra cosa también es saber identificar cuál es una buena foto y cuál no es una buena foto. Entonces, para mí no sería un gran problema si ustedes toman muchas fotos. Eso no sería un problema, ¿sí? Pero de esas buenas fotos, bueno, intentar ver cuáles son las buenas y cuáles no son las buenas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué pasó recién? Estaba acá y cuando fui acá decía comercial, es como se llama lo que aparece en la pantalla de Wix. No sé, bueno, está en inglés, no sé si ese commercial lo puso él o lo pone Wix. Bueno, entonces, como página está un poco complicada. Esta primera foto es como que desconcierta a cualquiera. Este, y también acá vemos en el inicio, ¿sí? Que habíamos dicho que en el inicio es el portafolio del portafolio, ¿sí? Es donde esta foto como que no tiene nada que ver desde lo visual, desde nada, desde lo narrativo. Por ejemplo, estas dos fotos, bueno, acá no sale la cabeza, que es un error, me parece que es muy grave. Pero por lo menos eh, son dos modelos, ¿sí? Acá en la última, un ciervo. Si van a hacer una página, bueno, lo que habíamos dicho primero, foto comercial o foto personal. Pero cuando digo personal me refiero a fotografías que son serias, que son buenas, pero que no es que alguien va a venir y va a entrar en tu página y te va a contratar, ¿sí? Como podría ser un fotógrafo de bodas, ¿sí? Pero un portafolio que tal vez no es comercial, pero si hay una convocatoria que saca, yo qué sé, la revista X, bueno, se pueda adjuntar eso y que la gente pueda verlo y ver lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, primero identificar qué tipo de fotógrafo uno es. Y acá, en el inicio, poner lo mejor de lo mejor. Y ya después, en las otras pestañas, se puede desarrollar un poquito más, ¿sí? Las diferentes
no sé, sesiones o temáticas o proyectos. Entonces después, el personal blanco y negro es muy raro. Primero porque hay solo dos fotos en blanco y negro. Segundo porque las fotos es como una contaminación visual. Así no se pueden mostrar fotos. Acá una está encima de la otra. E incluso acá para ver hay que continuar para la derecha. No sé cómo... Si alguien tuvo la oportunidad de hacer páginas con Wix, que nos cuenten cómo le fue. Y viajes y retratos, bueno, si van a hacer fotos de viajes, pongan de dónde son las fotografías y lo que decimos también en muchas oportunidades, muéstrennos cosas que son interesantes, ¿sí? Esto no me parece interesante, no es no es algo, perdón, que alguien te va a decir esta foto me encanta. O tal vez te lo dicen, pero bueno, al rato se olvida. Bueno, saludos a Nelson, a Paola, a Paola Lizarazo. Uy, tanto tiempo, Paola. Y a Paola Andrea también. ¿Cuánto tiempo? Em, continuemos. Bueno, bueno, y moda. Este. Creo que me corrigen si estoy equivocado, pero me parece que la fotografía de moda tiene como objetivo vender una prenda, un accesorio. Esto me parece que es más fotografía de retrato. Y bueno, narrativamente también es como raro. Pero bueno, Alejandro tiene su página ahí, así que háganlo también. Bueno, continuamos entonces. Claudia nos había dicho que ya había solucionado Libélula 360. Libelu guión bajo era. Listo. Vamos a ver cuántas fotos son. 186. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Principalmente fotos de viajes, eh, fotos selfies y después como cosas muy variadas también. Entonces, bueno, lo mismo de siempre. Hacete una página solo para las fotos, ¿sí? Una página quiero decir una cuenta. Sí, porque por ejemplo esto te importa a vos. No creo que a mucha otra gente le pueda interesar una foto como esta. Bueno, básicamente es eso y ya lo dijimos muchas veces, ¿sí? Hacer una cuenta donde si hay una buena foto, no se diluya entre otras fotos que tal vez no son
buenas fotos porque no importa que sean buenas fotos, porque lo que importa es, bueno, es como la esencia de Instagram, ¿no? Este, como publicar la vida cotidiana de la gente. Entonces, si vos querés, no sé, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo. Hoy fuiste, no sé, a los bosques de Palermo y había un pajarito y te llamó la atención. Había una por acá, no sé si son los... Este, bueno, sí, publicás la foto porque tiene que ver con tu día, con lo que hiciste y ya queda como la memoria. Pero desde el punto de vista fotográfico, me parece que no es tan interesante, ¿sí? Después ya hay algunas fotos que, por ejemplo, este tipo de fotografía es más interesante, pero le falta un contexto. Le falta tal vez como... Ah, espera, a ver, porque acá hay más. Bueno, pero si ya son fotos personales. Uy, no, mira, ¿esto qué es esto? ¿Por qué esa gente está vestida así? Yo les haría un... Bueno, claro, si yo estoy... Bueno, esto es algo religioso, ¿no? Si yo estoy en... Esto es en Tarija. De hecho, me tenés que pasar el contacto de esto. Si yo veo gente que está con esta vestimenta, ¿sabes la cantidad de fotos que les haría? Entonces, cuando vayas de nuevo, le decís, ¿te puedo hacer un retrato? Lo pones contra una superficie relativamente homogénea, como puede ser esta pared, o incluso esta pared, y le haces un retrato a una persona que se viste de una forma rarísima, ¿sí? Eso me parece más interesante que un pescado. Esto también es interesantísimo, pero estás muy lejos, acércate. Esto está muy interesante, pero estás muy lejos. Pero bueno, esta fue la foto detonante. De hecho, siempre en Instagram creo que es la primera foto la que se ve, ¿no? Eh, digo, se ve una sola foto, que la primera foto, bueno, como que sea con más poder. Esa tuvo el suficiente poder como para crearme intriga. Ah, y otra cosa, no sé, yo nunca puse como álbumes de fotos porque interpreto que nadie ve las otras. Acá cuántas son. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero bueno, evidentemente yo me doy cuenta de que acá el objetivo de publicar estas fotos era hacer un registro de tu experiencia en Tarija. Bueno, es un poco largo el texto. Eh, para la próxima, bueno, hace este registro de tu experiencia que seguramente serán recuerdos muy bonitos, pero por otro lado, decir, bueno, esto también ya lo comentamos con nuestra amiga de Guatemala. Eh, decí, no sé cuándo, acá debes haber estado más de un día, se me hace. Entonces decís, bueno, media hora, ahora voy a pensar como fotógrafa. Y empezá a ver desde lo fotográfico qué es lo que te llama la atención. ¿Sí? Y eso publicalo aparte. Porque te digo, a una persona que viene buscando fotografías, que quiere consumir imágenes, esto no le interesa. Eso te interesa a vos y a las personas que están acá. Salta. Bueno, acá por ejemplo, te quedó un poquito cortada. Podrías haber usado una distancia focal un poco más amplia, ¿sí? Más angular, para que cupiera toda la iglesia. Acá tenemos algo similar a lo que decíamos con Fabio, ¿sí? No se entiende muy bien qué es lo que nos querés mostrar. Acá hay muchas fotos también. Bueno, sí. Ese creo que es. Ese creo que es. A ver, por ejemplo, acá.
¿Qué me querés mostrar? ¿Me querés mostrar esto? Bueno, mostrámelo así, de frente. Porque así no se ve ningún detalle. Ahora, ¿me querés mostrar esto? Bueno, acércate y ponete acá. Y toma la foto para allá. Pero bueno, esta foto, esa foto me da la pauta de que lo mismo. Estas fotos no fueron tomadas con el objetivo de ser buenas fotos. Porque porque nadie sacaría una foto desde dentro de un auto pensando que va a salir bien desde lo fotográfico. Bueno, estoy exagerando un poco, pero yo soy muy exagerado. Bueno, yo creo que pasa por ahí. Esta es una foto más interesante. Ah, mira, eso es en una ONG, en Salta. Bueno, creo que estas cuestiones, estas situaciones a las que te expones de viajes o de estar con comunidades, deberías aprovecharlo para hacer buenas fotos, porque eso mucha gente no tiene acceso a esas comunidades. Entonces mostrarlo es interesante, ¿sí? Más que lo de siempre, la florcita. Entonces creo que creo que ahora en cuarentena hace una buena selección de tus mejores fotos y créate otra nueva cuenta. ¿Qué te parece? Ah, y otra cosa, nunca un perfil de fotógrafo puede estar privado, como estaba el tuyo y que muy amablemente habilitaste para que pudiéramos ver las fotos. Bien, Clau. Bueno. Nelson, otro ganador de la fotonaratón también, del segundo premio. Nelson H. Linares. La fotografía es el medio de expresión, mi trabajo es un poco impulsivo, un poco intuitivo, siempre emocional. Bueno, ¿cuántas fotos son? Son pocas, vamos a verlas todas. Bueno, acá creo que está, está muy claro el estilo, ¿no? de Nelson, o el género, ¿sí? Que podríamos decir que es fotografía de calle. Identificamos muy bien los que la conocemos a la ciudad de Bogotá. Eh, Creo que el 90%, más del 90% de las fotos son en blanco y negro. Hay algunas que son en color y es notorio cómo quiebra ese patrón, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco las fotos más en detalle.
esta estética es muy contemporánea. En color, ¿no? Bueno, muchas fotos tienen eso en común de las fuertes, de los fuertes contrastes a ver, lo dura de las luces que proyecta sombras duras también. Ya estoy medio que no coordino muy bien, ¿no? El alto contraste que es muy propio del blanco y negro. Acá el uso de las diagonales, perfecto. ¿Sí? Las dos diagonales convergen en donde está el protagonista. Bueno, algunas fotos, creo que esta es una, y al principio y esta es otra. Tal vez sería más interesante darle un poco más de contexto. Interpreto que es un lugar para comer, que está comiendo este señor. Pero bueno. Quiero decir, o darle más contexto o enfocarnos exclusivamente en él. Pero el término medio es como que nos deja un poco ahí como a mitad de camino. Hay fotos que me... A ver, quiero decir, que entiendo por qué las toma, ¿sí? Como esta, como que tienen una búsqueda, en este caso por las sombras, o en este caso por la lucha ahí, la danza de buitres, o en este caso el señor lavándose la cara, acá lo mismo la sombra, pero hay otras fotos que no... Es como que no pasa nada. Son como fotos muy descriptivas. Bueno, esta puede ser por la lluvia, podría tener más sentido que, que esta. Bueno, acá es la sombra en el carro, supongo que será tu sombra. Pero bueno, esta foto no sé qué está como muy apagada. Acá sí que contraste no hay. No sé por qué habrá quedado así. Algo le pusiste, contanos. Em, ¿Qué más? Estas también, a menos que sea, bueno, sí, son las sombras lo que te llama la atención. En algunos casos me parece que es más interesante que en otros. ¿Ves? Esta sí, está interesante con las palomas en la Plaza de Bolívar. Esta, ¿por qué no la pasaste a blanco y negro? Esta me suena más en blanco y negro. Pero bueno, básicamente las sombras son una parte importante del trabajo. Bueno, la fotografía de calle es esta compositivamente. mm, Volvemos a lo mismo. Tal vez si te hubieses hecho más como por acá, hubiese quedado mejor. Pero bueno, a veces en este tipo de situaciones uno no puede elegir tanto, si es más de reacción. Em, Decía la fotografía de calle es de las más versátiles, ¿no? Todo el tiempo en las calles, sobre todo en una megalópolis como Bogotá, están pasando cosas. Esto también es interesante,
los planos, ¿no? Como un plano por acá y otro plano por acá. Y cómo en algún momento se van a fusionar cuando llegue el Transmilenio. Esto también está interesante. Bueno, esto es como la fotografía de calle, el sentido de la fotografía de calle, ¿no? Me parece a mí. Que esté pasando algo. Algo interesante. Windows Cleaner, a ver. Yo no los vi. Bueno, ahí yo lo hubiese cerrado un poco. ¿Lo ven acá los limpiadores de ventanas? Tal vez un plano un poquito más cerrado, porque yo a simple vista no los identifiqué. Y sí, las diagonales nos ayudan en ese sentido, ¿no? Acá tenemos otra, de las que son en color. Sombras. Juan Valdés. Es el de la carrera sexta, ¿no? Bueno, sí. Este edificio muy conocido. Bueno, y sí, ya las cosas que van apareciendo, eh, que llaman la atención, o las cosas inusuales, ¿no? Como estas manos ahí tomando una foto, parece. Esta está muy interesante. Esto es el Centro Cultural de García Márquez, ¿no? Sí, acá tal vez cerrar un poco más el plano para darle más protagonismo a nuestro punto de interés. Acá, bueno, yo hubiese abierto, en realidad hubiese cerrado, pero si hubiese cerrado el plano no quedaba la calle, pero esta gente cortada no queda bien. Más sombras, más sombras. Estas fotos son más al atardecer o al amanecer. Esta está interesante. Sí, la idea del street es justamente buscar esas situaciones de instante decisivo de alguna forma. Bueno, estas fotos no sé qué les pasó desde lo visual, pero se ven muy raras. Bueno, creo que más o menos se entienden algunos puntos de interés, como la lluvia, como la sombra sobre todo, esos momentos decisivos. Me llama mucho la atención cómo las fotos en color, ¿cómo decirlo? Como, no sé, como el ojo bien acostumbrado al blanco y negro y aparecen, bueno, al final, al principio hacías más a color, ¿sí? Después fue que empezaste a hacer más en blanco y negro, casi más del 90%. Pero bueno,
Creo que por ahí pasa la... Creo que por ahí pasa la cosa. No tanto de tal vez centrarte más en las fotos en donde pasan cosas que en las que no pasan cosas. Pero bueno, muy bueno por suerte. Y vamos con Tefi, la última. Tefi.cast. Me olvidé de compartir en mi perfil y en la comunidad Fotonauta. A los que no nos sigan en la comunidad Fotonauta, métanse. Uy, desde Barranquilla. Teficast. Bueno. Bueno, a ver. ¿Qué es Aluna Imagine? 10 publicaciones. Producción. Bueno, Tefi. También es muy sancochado esto. De hecho, de fotografía es lo que menos hay. Hay video. Sí, esto es como la única más o menos serie que hay. Que no sé si será un cementerio, lugar. La serie Destierro. Pero después es como muy difícil analizar porque entiendo que... Bueno, no entiendo la verdad. Este... Tenés que ver con el maquillaje, make-up and photoshoot. Esta sos vos. A ver si identificamos de a poco una película. ¿Qué es esto? Fotografía de cine. Cataratas. Bueno. Imposible. No tengo idea de qué fotografías te gustan. Acá le haces fotos a murales. Acá esto es de cine también. Fotografía, videoclip. A Luna. A ver, vamos a buscar a Luna Imagine. WordPress. A ver, esto es una serie. Bueno, la verdad es que no sé cómo haría una persona para contratarte. Tefi nos dice, esos murales son míos, hago arte visual.
Soy realizador audiovisual y hago fotografía artística. Bueno, sí, identifiqué lo de la fotografía artística, pero bueno, si uno entra a alguna imagen tampoco... Bueno, no sé, Tefi, me cuesta mucho decirte algo porque me cuesta encontrar las motivaciones. Hay muchos videos, videoclip. Bueno, yo le pondría más trabajo a a Luna Imagine. Porque, por ejemplo, yo si alguien me habla de Tefi Cast y la quiero contratar, no sabría cómo hacer para... O sea, me aparecen unas fotos que no me llaman la atención para contratar. Bueno, sí, como que la comunicación no está muy clara. Y bueno, eso a nivel de proyecto. Y a nivel personal, bueno, a nivel de Tefi, no se entiende muy bien. Pero bueno, hace uno de fotografía y ahí sí, cuando lo tengas listo, ahí le metemos a verlos. Porque es lo mismo que ya dijimos muchas veces. Em, no sé, la fotografía como tal es algo muy distinto al video. Entonces, si vemos que haces mucho videoclip, pero esos backstage o incluso esos especies de teaser hacen que si hay una buena foto no destaque. Bueno, Paola, Andrea, una mirada rápida. Bueno, ya la última. Una más y no jodemos más, como decimos. Pola eje-ph. Pola eje-ph. Uy. Pasatiempo en fotografía. La idea también es que ustedes también puedan mostrar sus puntos de vista, obviamente siempre con mucho respeto y ganas de compartir en comunidad.
Bueno, lo primero es lo, no voy a decir lo de siempre, pero lo de casi siempre. Sancocho puro. Vemos fotos de naturaleza, de arquitectura, fauna, documental, eh, fotos personales, modelo, nocturna, estudio. Bueno, vamos de a poco. Por lo general ustedes me hacen chistes porque yo estoy ensañado con las flores y las plantas, ¿sí? No sé, creo que es algo que está muy sobrevalorado. Y también creo que al hacerle fotos a flores y a plantas es como una cuestión de pereza de uno, de no querer buscar cosas más desafiantes, ¿sí? Como la flor está ahí quietita, bueno, le hacen las fotos. Uy, el Valle de Viñales. Bueno, la marca de agua yo la replantearía. A mí, esto fue en la primera revisión que hicimos de la muchacha justamente de Cuba. Sí, que bueno, ella hacía fotos de bebés, foto comercial, entonces tenía sentido. Pero a mí me parece que ponerle una marca de agua a la fotografía es muy agresivo, ¿sí? Y pensar que le van a robar la foto a uno también es un poco egocéntrico, ¿sí? Entonces, obviamente que te pueden robar la foto, pero si te la roban, por más de que diga Pola EG, vas a ser más famosa, vas a tener más plata, no. Entonces, yo preferiría no agredir a las fotos con un texto que hace que lo primero que uno haga es mirar eso, pero no porque le interese o porque le llame la atención saber quién es él o la fotógrafa, sino porque llama la atención. Y a mí me parece que el Valle de Viñales es mucho más interesante en ese sentido. Para la próxima vez o para los que nos acompañen en los fotoviajes que hacemos en Cuba y donde abarcamos este lugar, los mogotes de Viñales, a primera hora hay que ir, ¿eh? Luego después del amanecer donde se ve toda la niebla que va subiendo. Bueno, esto es, bueno, fotos de pájaros. Esto lo habíamos hablado creo que en la revisión pasada del color selectivo. Tratemos de darle sentido a nuestras decisiones, ¿sí? Porque bueno, lo repetía, no me acuerdo quién nos había puesto esto. Ah, era alguien de Bolivia, sí. Esto no está bien visto en fotografía. Es un poquito de mal gusto en general. Esto lo hizo, siempre lo digo, esto lo hizo Spielberg en La lista de Schindler, que es una película en blanco y negro, y que en una escena hay una niña con un vestido rojo que se pasea, pero, pero si no tiene un simbolismo o algo así, creo que no tiene sentido. Acá volvemos a pueblos típicos de Colombia, Finlandia. Acá
no sé si esta es la mejor forma de mostrar lo que uno interpretaría que querés mostrar. Yo hubiese tomado la foto desde acá, así. Para por lo menos mostrar algo bien, porque acá se muestran muchas cosas, pero ninguna de una forma efectiva. Y ya que las puertas y las ventanas de estos pueblos patrimoniales son tan interesantes, bueno, enfocarnos, esto es una foto muy parecida a un estilo de las de Fabio que vimos desde Pasto, que yo decía que, bueno, había una foto donde había un gato en una ventana, algo así, y yo decía, Fabio no está explorando mucho de esto de centrarse en una cosa más micro, él está tomando todas las fotos desde lo macro. Y acá me parece que pasa eso. O por la distancia focal, o por la posición, por el tiro de cámara que uno tiene, eh, me parece que no se puede mostrar efectivamente lo que se intenta mostrar en esta foto. Fotos de animales. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, revelado digital. Paola, yo sé que le gustan mucho hacer los cursos. De hecho, le voy a decir a Vivi. Estuve hablando con Vivi hace poco. eh, que el martes empezamos un taller de revelado digital. Puma. No sabía que había un lugar en Pereira zoológico, no sé cómo llamarlo. Bueno, continuamos. Esto me gusta más, bueno, a mí me gusta más. El tabaco, si esto es más documental, ¿ves? Por ejemplo acá, bueno, se sobreexpuso un poco la foto, eso es lo que pasa cuando fotografiamos en interiores y afuera hay mucho sol, ¿sí? El fotómetro nos va a medir la luz para el interior y va a decir, hay poca luz. ¿Por qué? Porque en el interior hay menos luz, ¿sí? Entonces, al decir que hay poca luz, va a decir, abrí mucho diafragma o mucha velocidad de obturación, o sea, lenta velocidad de obturación o subí mucho el ISO. Y cuando nosotros hacemos eso, como estamos dejando entrar mucha luz, el fondo que recibe la luz solar queda sobreexpuesto, ¿sí? Bueno, esto es más documental, tabaco, Cuba. Bueno, mariposas, plantas. Esta está interesante, sobre todo este marco natural de las gaviotas con el niño. Estas sí ya son fotos más personales. Acá empiezan a aparecer la familia Garro. Esta fotografía en la ceja. Está como torcida, ¿no? Bastante torcida. Tailandia, wow. Phi Phi Island. Bueno, esta está buena. Carolina del Príncipe, la tierra de Juanes, ¿o no? Acá ya hay mucho viaje, ¿eh? China, Ucumari, ah, sí, me suena. Bueno, esto fue ya una actividad de los fotonautas con Emanuel Cervo, fotógrafo argentino que está en Argentina en estos momentos. Fotografía de estudio, ¿no? Bueno, acá problemitas de composición. Toda esta parte de la escena no nos sirve.
Uy, este perro está muy desenfocado. Ese que es un jugador de fútbol. Alemania. Tatacoa. Ya vimos mucho de la Tatacoa. Ricolandia. Restaurante Ricolandia. ¿Dónde es esto? Se ve muy bien. Toda esta... Bueno, parece niebla, no sé, no creo que sea niebla, pero se ve muy interesante. De nuevo acá el horizonte está totalmente caído. Pueblos de Antioquia. ¿Cuál es el pueblo acá? No conozco Ricolandia. Flores. Uy, doña Daniela. No, pero está buena esta, ¿eh? Acá lo mismo con el horizonte. San Pedro de los Milagros, Antioquia. Esta está buena. Incluso el tratamiento del color. ¿Por qué esta te queda así y hay otras que no te... y esta te queda así? No entiendo. Bueno. Y acá más foto. A ver esta. Esta tiene como filtro, ¿no? Más de China. Y flora y fauna. Esta es la misma foto de antes. Está nuestra querida Zulay en ese mismo taller. Estas ya son fotos más personales. Esta foto me suena. ¿Esta me la habías mostrado alguna vez? Esta foto me suena, me suena. La casa en el agua. No entiendo por qué quedan así las fotos. No sé si será Instagram o qué, pero se ve con una nitidez muy mala. Vía Láctea. Por lo general cuando se hace Vía Láctea se incluye un poco más del panorama, ¿sí? Por lo general la fotografía de Vía Láctea se hace con lentes grandes angulares, como un 14 milímetros por ejemplo, para contextualizar un poquito más a la Vía Láctea. Y bueno, hasta acá llegamos. Entonces, la conclusión sería como ir, sobre todo si le pones el pH acá, ¿sí? Ir viendo qué es lo que más te llama la atención. Porque sería muy difícil que atrapes a alguien que entra a tu perfil. Porque no sé, no todo el mundo le gustan las fotos de animales, ni de flores, ni de arquitectura. Entonces como ir teniendo un propio estilo para llegarle a cierto tipo de gente también. Aprovechar las modelos de la familia. Así que creo que por ahí iría más o menos. Bueno, gracias a Nelson, gracias a Paola también. Se fue mi primer intento de Vía Láctea en Santa Fe después de uno de los encuentros. Bueno, no sé si habrás revelado la fotografía, el revelado digital en fotografía de Vía Láctea es fundamental. Uy, 8 y 27. Estamos quebrando récords, pero bueno, yo la verdad es que la paso muy bien, así que espero que ustedes también. Entonces, bueno, ¿qué tengo para contarles? Además de que el martes empezamos con el taller de revelado
que hacemos de forma online ya desde el año pasado. En la página losfotonautas.com tienen toda la info. Y ya tenemos confirmada, ay, me olvidé el día, para miércoles o jueves una conferencia con la fotógrafa chilena Nicole Cram. Así que mañana ya la estaríamos lanzando en la comunidad fotonauta. Pongan en el buscador de Facebook comunidad fotonauta y acompáñennos por ahí, que tenemos un montón de propuestas exclusivas para los miembros de nuestra comunidad. Así que, bueno, espero que la hayan pasado bien. ¿Cuándo es la próxima? Si te referís a revisión de portafolios, las estamos haciendo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Y creo que no habría por el momento problemas para hacerla el domingo próximo. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta ni nada para compartir, ya me voy despidiendo para comer. Supongo que ustedes también estarán con hambre. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la semana.